Muchas gracias. Bueno, pues damos inicio entonces a esta videoconferencia. Le damos la más cordial bienvenida al padre Mario Arroyo. Pues estamos muy agradecidos de que nos vaya a exponer este tema que es de interés para muchas personas. Pues sin más preámbulo, agradecemos también a nuestros participantes y si tienen preguntas, pues les pedimos que al final nos dediquemos un momento, un espacio al final de la conferencia para dirigirle las preguntas a nuestro ponente de esta noche. Y le cedo la palabra a René. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por su visita a nuestra página y le agradecemos mucho al padre Mario Arroyo, que además de sacerdote, él tiene un doctorado en filosofía por parte de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. Y bueno, además de ello, él es autor de varios libros donde habla, por ejemplo, de temas como la relación de la ciencia con la fe, que, como sabemos, es un tema muchas veces controversial en nuestra cultura. Se suele pensar que son asuntos divididos. También ha escrito libros sobre estos asuntos relacionados con la homosexualidad. Y bueno, también él es columnista, por ejemplo, de La Crónica Viva, que es un periódico de Perú, y actualmente él ejerce como profesor de teología en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Bueno, le damos la bienvenida, padre, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias, René. Pues vamos a dar inicio a esta breve presentación. Se trata de hacer un recorrido del magisterio de la Iglesia en lo que dice al respecto de la homosexualidad, ¿no? El magisterio reciente. Y también, derivadamente, hablar un poco de la pastoral de las personas homosexuales, las personas con inclinación homosexual, cómo es esa pastoral en la Iglesia, cómo la podemos pues mejorar, cómo la podemos implementar y lo que dicen los documentos pontificios acerca de esta pastoral como más especializada. Entonces, partiendo de la base, yo creo que el punto de referencia es el Catecismo de la Iglesia, ¿no? El Catecismo de la Iglesia le dedica 3 puntos que son del 2357 al 2359 del Catecismo, donde dice que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. Este punto, el primero, pues a veces ha sido calificado como homófobo por las personas LGTB, ¿no? Pero es contrapesado por el siguiente. Dice, esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Vemos que se contrapesa el anterior con este, explicando pues, que deben ser tratados con respeto, con cariño, con delicadeza. Se debe evitar todo tipo de discriminación hacia las personas con inclinación homosexual. Pero el siguiente, que casi nunca se suele hacer énfasis, y a mí me parece que es la clave hermenéutica de los otros dos, dice, las personas homosexuales están llamadas a la castidad, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la cristiana. Es decir, la perfección cristiana es sinónimo de la santidad. O sea, podría decirse, las personas homosexuales están llamadas a la santidad, ¿no? Y no es un error en el plan divino, no es que algo haya salido mal, sino que es una condición, y desde esa condición tienen que buscar la santidad, así como tienen que buscar la santidad pues un casado, un soltero, un religioso, una persona con problemas económicos, una persona con problemas familiares, una persona con algún problema de salud como la diabetes. O sea, es decir, es una circunstancia
que no escapa a la llamada universal a la santidad que tenemos todos por el bautismo, ¿no? Entonces, me parece que esa es la clave de interpretación de los otros dos, ¿no? Que estamos llamados a la castidad, todos, pero particularmente las personas con inclinación homosexual, y que deben acercarse, todos debemos, pero también ellas, especialmente, o sea, no se les pide como un cristianismo de segunda, sino al contrario, ¿no? Una vivencia plena del cristianismo y una búsqueda de la santidad, ¿no? Pues eso dice el catecismo. Luego hay una serie de documentos ya en el magisterio reciente que hablan acerca del tema. El primero es la Declaración Persona Humana sobre algunas cuestiones de ética sexual de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año de 1975. Cabe decir que en esos documentos ha conocido una evolución en el magisterio en lo que se refiere al modo de tratar el lenguaje para referirse a las personas homosexuales. Digamos que empieza siendo un lenguaje, al principio puede sonar duro, o nos suena duro para la mentalidad actual, y poco a poco se va suavizando, ¿no? Un documento que es realmente profético es la Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral de las personas homosexuales, ¿no? Es un documento muy completo que pone el énfasis precisamente en que son necesarias una atención pastoral específica porque se cuenta en una situación de particular dificultad y además se adelanta a cosas que en 1986 yo creo que eran inimaginables, pero que son las que estamos viviendo ahora, ¿no? Como el acondicionamiento de préstamos económicos a países a condición de que pongan leyes de matrimonio homosexual, etcétera, ¿no? O presiones a la iglesia para que cambie su doctrina respecto a la homosexualidad. Todo eso ya viene tratado en esta carta a los obispos de la Iglesia Católica, donde se adelanta por lo menos 20 años a su tiempo. Hay un documento que no trata expresamente de la cuestión, pero que tiene un número donde se llama la nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y a la conducta de los católicos en la vida política. Y en el número 4, de ese documento, pone el énfasis de que los católicos deben defender en su actuación política, deben defender la familia fundada entre el varón y la mujer, ¿no? Y deben, por tanto, oponerse a los proyectos de legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? En el año siguiente, 28 de marzo de 2003, sale un documento expresamente que trata de eso, ¿no? Congregación para la Doctrina de la Fe, consideraciones acerca del reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Entonces, nuevamente, con argumentos de razón, con argumentos puramente, o sea, no tanto teológicos cuanto filosóficos, intenta sustentar que no es lo mismo el matrimonio entre personas del mismo sexo que el matrimonio entre personas de sexos distintos, ¿no? Como es realmente el matrimonio. Y intenta argumentar cuál es la ventaja o por qué no se deben legalizar ese tipo de uniones, ¿no? Este es un documento muy interesante, muy bonito. Es la Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo. Es del 1 de mayo del 2004. Digamos que es el primer documento magisterial que aborda la cuestión del género y cómo no tienen que verse como antagónicos el hombre y la mujer, como al contrario son complementarios, y al mismo tiempo habla acerca de la homosexualidad y el lesbianismo, ¿no? Entonces, en el entretanto, surgieron todo el tema de los escándalos de los abusos sexuales a menores por parte de clérigos de la Iglesia Católica, y según las investigaciones que se fueron haciendo, el 80% de los abusados eran niños, no niñas, ¿no? Entonces, se descubrió que por lo menos en la mayor parte de los casos eran personas con inclinaciones homosexuales que habían sido ordenadas sacerdotes las que cometían los crímenes de pederastía, ¿no?
Entonces, por eso la Congregación para la Educación Católica publicó la Instrucción sobre los criterios de discernimiento vocacional en relación con las personas de tendencias homosexuales antes de la admisión al seminario y a las órdenes sagradas, ¿no? En donde, en síntesis, se pide que no sean admitidas a las órdenes sagradas personas con tendencias homosexuales, y que si alguna vez las tuvieron, que hayan sido claramente superadas, por lo menos durante 3 años, antes de poder proceder a la ordenación de una persona, ¿no? ¿Por qué? Pues digamos que no lo dice el documento, pero se colige de lo que estaba pasando en la iglesia en esos momentos. Repito que se había visto que la mayor parte de los abusos cometidos por clérigos eran a niños, no a niñas, y por lo tanto eran clérigos que tenían cierta inclinación homosexual. La misma idea se volvió a ratificar en un documento ya publicado durante el pontificado del Papa Francisco, la Congregación para el Clero, el don de la vocación presbiteral, ratio fundamental de la institución sacerdotal. Rápidamente, literalmente repite lo que ya se había dicho en el documento anterior, de no admitir a las órdenes sagradas personas con inclinación homosexual. Y ya el último documento, muy reciente, es del año 2019, es Varón y Mujer los creó, Congregación para la Educación Católica, para una vía de diálogo sobre la cuestión del gender en la educación, ¿no? Entonces, el segundo documento que trata expresamente de la cuestión del género, y de cómo se puede abordar en la educación. Entonces, esos serían pues los documentos que han tratado expresamente el magisterio reciente de la Iglesia. Y aparte, pues estará el sínodo de obispos, que sacó como documento la Amoris Laetitia, como fruto de los 2 sínodos de obispos salió la Amoris Laetitia del Papa Francisco, ¿no? Entonces, el primero fue la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos del 5 al 19 de octubre de 2014, los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. En este Sínodo de Obispos hubo bastante polémica y yo creo que esa polémica refleja una realidad en la Iglesia que, digamos que en los documentos oficiales la doctrina de la Iglesia está muy clara, ¿no? Pero en la pastoral ordinaria de la Iglesia no hay unidad, no hay consenso en la forma de tratar a las personas con inclinación homosexual. Y eso salió a relucir especialmente en este sínodo. A mitad del sínodo salió un documento que se expresó, en el cual se aclaró que no formaba parte del magisterio, es decir, era sencillamente un documento de trabajo dentro del sínodo, que se llamaba la Relatio post dissertationem, ¿no? Una relación después de estar discutiendo la primera parte del sínodo. Entonces fueron especialmente problemáticos los números 50 a 52, particularmente el número 52, que decía: sin negar los problemas morales vinculados a las uniones homosexuales, se toma en cuenta que hay casos en los que el mutuo sostén hasta el sacrificio constituye un apoyo valioso para la vida de las parejas, ¿no? Si de alguna manera se reconocía pues un cierto valor en las uniones de personas del mismo sexo. Cabe decir que esta idea fue sostenida durante el sínodo por el cardenal de Viena, Christoph Schönborn, ¿no? que pues tiene esa perspectiva, ¿no? Y tiene esa visión pastoral. Pero digamos que al final del sínodo pues hubo una votación bastante cerrada y ese tema no pasó. La segunda parte del sínodo comenzó con un escándalo cuando un sacerdote de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la víspera de que empezara el sínodo sobre la familia, pues salió públicamente del armario, salió con su pareja, como diciendo pues que la iglesia tenía que abrirse al amor, a otras formas de amor, etc.
Entonces, también en esa línea, como pues, una cierta ambigüedad en el trato de las personas homosexuales o en el trato de pues en la pastoral, más que en la doctrina, en la pastoral con las personas homosexuales, se encuentra el padre James Martin, el sacerdote jesuita de Estados Unidos, que pues tiene toda una, en fin, o sea que no va en la línea de invitarlos a vivir la castidad, como dice el catecismo, incluso quiere reformar el punto del catecismo porque le parece que es demasiado agresivo, etcétera, ¿no? Es decir, como que en la iglesia hay una cierta división en el modo de atender pastoralmente a estas personas. James Martin es famoso por su libro Tender un puente, cómo la Iglesia Católica y la comunidad LGTBI pueden establecer una relación de armonía. Pero digamos que frente a esas doctrinas, pues está la doctrina clara del Humanae Vitae, donde dice con mucha claridad que no se pueden separar el fin unitivo del fin procreativo del acto sexual. Es decir, que todo aquello que vaya en orden a separar esos dos fines del acto sexual, pues es claramente desordenado, ¿no? Y por lo tanto se debe evitar. Después vino la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y el mundo contemporáneo, 14ª Asamblea General del Sínodo de Obispos, del 4 al 25 de octubre de 2015. Y fruto de eso salió la exhortación apostólica Amoris Laetitia. En esa exhortación apostólica hay un punto que me parece que es la clave hermenéutica de todo el documento y en gran medida me parece que es, si no la única, pues sí una de las claves hermenéuticas del pontificado del Papa Francisco, ¿no? Lo dice el punto 296. Pues, aunque es un poco extenso, lo leo, ¿no? Por lo menos lo que está en negrita. Dice, quiero recordar aquí algo que he querido plantear con claridad a toda la Iglesia para que no equivoquemos el camino. Dos lógicas recorren toda la historia de la Iglesia: marginar y reintegrar. El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con sincero corazón, con corazón sincero. La caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Cabe decir que es la misericordia de Dios a las personas que la piden con corazón sincero, es decir, hace falta pedir esa misericordia de Dios. O sea, no es automático. Hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Me parece que este punto es una clave hermenéutica de todo el documento del Amoris Laetitia y una clave hermenéutica del pontificado del Papa Francisco. Os resalto algunas ideas de ese documento del Amoris Laetitia. En número 52 dice, nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ya no se advierte con claridad que solo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad. Las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, nótese cómo pone el mismo nivel las uniones de hecho, es decir, las uniones libres, ¿no? O entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio. Ninguna unión precaria, como la unión de hecho, o cerrada a la comunicación de la vida, como las uniones del mismo sexo, nos asegura el futuro de la sociedad, ¿no? Entonces ahí se ve claramente pues, que no es lo mismo y que no va a causar un bien a la sociedad eso, ¿no? Entonces, respecto al género, en la Amoris Laetitia sí reconoce un cierto papel en la teoría de género, pero rechaza la ideología de género. ¿Cuál es lo que se refiere a la teoría de género? Dice, en la configuración del propio modo de ser, femenino o masculino, no confluyen solo factores biológicos o genéticos,
sino elementos que tienen que ver con el temperamento, la historia familiar, la cultura, las experiencias vividas, la formación recibida, las influencias de amigos, familiares y personas admiradas, y otras circunstancias concretas. No podemos separar lo que es masculino y femenino de la obra creada por Dios, que es anterior a todas nuestras decisiones y experiencias, donde hay elementos biológicos que es imposible ignorar. Pero también es verdad que lo masculino y lo femenino no son algo rígido. Por eso es posible, por ejemplo, que el modo de ser masculino del esposo pueda adaptarse de manera flexible a la situación laboral de la esposa. Asumir tareas domésticas o algunos aspectos de la crianza de los hijos no lo vuelven menos masculino ni significan un fracaso, una claudicación o una vergüenza. Hay que ayudar a los niños a aceptar con normalidad estos sanos intercambios que no quitan la dignidad alguna a la figura paterna. La rigidez se convierte en una sobreactuación de lo masculino y lo femenino y no educa a los niños y jóvenes para la reciprocidad encarnada en las condiciones reales del matrimonio. Esa rigidez a su vez puede impedir el desarrollo de las capacidades de cada uno hasta el punto de considerar como poco masculino dedicarse al arte o a la danza y poco femenino desarrollar alguna tarea de conducción. A propósito de los reclamos que hicieron las feministas en contra de la Fórmula 1 porque no había ninguna mujer que se dedique a la Fórmula 1. En cambio, en el número 56 rechaza la ideología, ¿no? Dice, otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo se pueden distinguir pero no separar, ¿no? Entonces acepta pues algunos de los reclamos de la ideología de género, pero rechaza la ideología como tal. Entonces, la educación sexual en 285 debería incluir también el respeto y la valoración de la diferencia. Hay que ayudar a aceptar el propio cuerpo tal como ha sido creado. La valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. La educación sexual debe ayudar a aceptar el propio cuerpo de manera que la persona no pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. Y aceptar el propio cuerpo. Entonces, un carácter novedoso del Amoris Laetitia respecto de todo el magisterio precedente es que es la primera vez que pone el acento en la problemática familiar. Es decir, que pone el hincapié en el hecho de que un hijo tenga esta inclinación y cómo afrontarlo en la pastoral familiar. Dice en 250, la situación de familias que viven la experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales, una experiencia nada fácil ni para los padres ni para los hijos. Por lo que se refiere a las familias, se trata por su parte de asegurar un respetuoso acompañamiento. O sea, hay que acompañar a esas familias que pasan por ese trance difícil. Bueno, aprovecha para denunciar las presiones e injerencias de organismos internacionales para implementar la ideología de género. No es aceptable que las iglesias locales sufran presiones en esta materia y que los organismos internacionales condicionen la ayuda financiera a los países pobres a la introducción de leyes que instituyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, ¿qué es lo que le pide la iglesia a una persona con inclinación homosexual? Pues realizar la voluntad de Dios en su vida. Entonces, puede decirse que es una vocación, un modo de vivir en particular, el camino de santidad, no un error de Dios o una falla en el sistema. O sea, realizar la voluntad de Dios en su vida
las personas homosexuales pues es vivir su vocación como tal, en tomar en consideración su homosexualidad como parte de su camino de santidad. No es un error de Dios, una falla en el sistema. Entonces, también pide que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué consecuencias pastorales tiene esto? Pues puede parecer como muy difícil poner en práctica el contenido, ¿no? El contenido, pues, ¿a qué me refiero con el contenido? O sea, esa llamada a la santidad de las personas con condición homosexual. Pero puede parecer difícil, pero no es imposible, ¿no? Y el atractivo está en el desafío, precisamente que se plantea a las personas homosexuales. No es imposible, me vienen a la memoria pues dos casos, ¿no? Uno es Henry Nouwen, es un gran escritor de libros de espiritualidad, que escribió Meditación sobre el Hijo Pródigo, una meditación a propósito de un cuadro de Rembrandt, que según a sus amigos íntimos pues les reconoció que tenía inclinación homosexual, era un sacerdote con inclinación homosexual que nunca la ejerció. Philip Trower, un periodista inglés que escribió un libro buenísimo, se llama Confusión y Verdad, las raíces históricas de la crisis de la Iglesia en el siglo XX, que les recomiendo ampliamente. Pues Philip Trower tuvo una pareja que se llamó Dunstan Thompson, ¿no? Un poeta norteamericano y un periodista inglés, ¿no? Tuvieron su romance durante la Segunda Guerra Mundial, pero luego vivieron en castidad el resto de su vida. Entonces, la Mori Leticia pues recuerda esa necesidad de apoyar a los padres con hijos homosexuales. Entonces hay que lograr ahí en ese sentido un difícil equilibrio, porque el cariño a los hijos no exige la renuncia a los propios principios. Y al mismo tiempo queda la responsabilidad con el resto de la familia, ¿no? Es decir, o sea, tienen que no renunciar a sus principios, darse cuenta de que pues lo que hace un hermano mayor pues es modelo para el resto de la familia, ¿no? Pero al mismo tiempo que las personas homosexuales dentro de la familia deben experimentar de modo tangible el amor por ellos. Parte de ese amor es no ocultar la verdad, pero nada mueve tanto como el sentirse y el saberse amados. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta los padres que tienen hijos con tendencias homosexuales. Luego, pues, la Mori Leticia hace una invitación a defender la legítima autonomía y la identidad de la familia. Y hasta ahí con la Mori Leticia, ¿no? En Varón y Mujer los creo, que es un documento de la Congregación para Educación Católica del 10 de junio del 2019, muy interesantes, sobre un documento sobre la teoría de género. Pues habla, según el típico esquema tripartito de Francisco, propone escuchar, razonar y proponer, ¿no? Escuchar las personas que proponen la doctrina de teoría de género, razonar, ¿verdad?, con ellos y proponer un camino de salida. Entonces, en género distingue entre perspectiva, ideología y educación. Entonces, la Iglesia reconoce la perspectiva de género al tiempo que denuncia a la ideología de género. O sea, denuncia la ideología de género, pero reconoce la validez de la perspectiva de género. Entonces, explica cómo el problema no es la distinción entre sexo y género, sino su contraposición dialéctica. Y la educación de la afectividad y de la sexualidad exige explicar el sentido del cuerpo y del sexo. Y ahí entra el aspecto pues educativo, que no se da con la teoría del género.
hace un llamado a reconstruir la alianza educativa entre familia, escuela y sociedad, porque ahorita pues hay un divorcio, ¿no? En la escuela está sirviendo para adoctrinar a los niños y se está enseñando de cosas pues de espalda a los deseos de la familia, ¿verdad? El documento es muy valiente en reconocer injustas formas de subordinación, se refiere de la mujer respecto al hombre, a lo largo de la historia, también en la iglesia, dando lugar a un cierto machismo disfrazado de motivación religiosa. O sea, digamos que el feminismo y la teoría de género también algo tienen que decir a la iglesia, ¿no? Y o sea, que hay algunas intuiciones positivas en ese planteamiento. Bueno, yo dejaría la presentación hasta aquí para no abusar de su paciencia. Porque ya estamos casi en la hora, pero no sé si tengan preguntas, comentarios, alguna cosa que les haya llamado la atención. Muchas gracias, padre. Bueno, primero quiero agradecerle por su presentación. Ha sido muy nutritiva, muy interesante y sobre todo muy importante. Yo quisiera hacerle la primera pregunta. Mencionó que, bueno, desde la perspectiva de la Iglesia, se podría decir, bueno, acepta algunas de las cuestiones de la perspectiva de género, rechaza la ideología y entiendo que uno de los puntos en los que estaría de acuerdo la Iglesia con la perspectiva de género es justamente en el uso del concepto género. Y dice la Iglesia, según lo que usted mencionó, que si bien el hombre y la mujer nacen efectivamente hombre y mujer, es decir, que no se hacen ni hombre ni mujer con la cultura, sino que ya nacen así, así Dios nos crea. Y si bien es así, existe cierta manifestación, ahí sí, cultural, en el sentido de que el hombre se puede hacer masculino de diferentes maneras, así como la mujer se puede hacer femenina de diferentes maneras. Bueno, Sí. la pregunta es esta. Desde esta perspectiva de la Iglesia, aceptando este concepto de género, ¿cuál